Hola amigos. En octubre de 1936 se formalizó el eje fascista Roma-Berlín. Un mes después, el 25 de noviembre de 1936, se firma con Japón el Pacto Anticomintern, o Tratado Anticomintern. Oficialmente se llamó Acuerdo contra la Internacional Comunista. Fue entre el Imperio del Japón, la Alemania nazi, y la fascista Italia. Siendo el documento relanzado y de nuevo firmado el 25 de noviembre de 1941, tras la invasión de la Unión Soviética por Alemania. En el documento, las naciones firmantes se comprometían a tomar medidas para salvaguardarse de la amenaza de la Internacional Comunista, o Comintern, liderada por la Unión Soviética. El Imperio del Japón firmó con la Alemania nazi el Pacto Anticomintern, donde los dos países se aliaban contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se reconocía Manchukuo, un estado títere originado durante la ocupación japonesa de la región china de Manchuria. Un año después se incorpora a este pacto Italia, y luego los gobiernos de España y Hungría. Con el pacto, los grandes bloques basados en doctrinas fascistas en Europa y uno de los países más importantes de Asia, el Japón imperial, se apoyan mutuamente en contra de la influencia de las doctrinas del internacionalismo comunista, promovido internacionalmente por el gobierno de la Unión Soviética. El Pacto Anticomintern fue un intento de Hitler de aislar a la Unión Soviética, que no contaba con aliados en Europa, sin que implicase necesariamente ayuda militar. En el 5º aniversario del tratado original, el 25 de noviembre de 1941, el pacto fue solemnemente relanzado mediante la adhesión de algunos de los estados satélite de Alemania, como Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Dinamarca, de Italia, Croacia, y de Japón el gobierno chino de Wang Jingwei. Entraron en el pacto también Finlandia y Turquía. Sin embargo, permanecieron fuera del mismo otros gobiernos títeres del eje, como los de Francia, Grecia, Montenegro, o Serbia. La España de Francisco Franco se adhirió al pacto el 27 de marzo de 1939, el mismo día en que la rendición del ejército republicano español al final del sitio de Madrid supuso el fin de la Guerra Civil Española. Para 1941, cuando se inició la invasión de la Unión Soviética, los países miembros del pacto ya eran 13. Si recuerdo esto es para que el que no conozca la historia, pueda comparar los pasos previos a la Segunda Guerra Mundial, con lo que está ocurriendo ahora mismo 80 y tantos años después, y contra qué nación se firmó este pacto anticomintern. Marzo de 2023, 80 y tantos años después, Vladimir Putin denuncia que Occidente está creando un eje nazi, como el bloque de Alemania, Italia y Japón de aquellos años, que llevaron a la humanidad a la Segunda Guerra Mundial. El líder ruso, Vladimir Putin, ha comparado las políticas actuales de los países occidentales con las acciones de Alemania, Italia y Japón en la década de 1930. Así reaccionó el mandatario a los acuerdos entre Londres y Tokio para estrechar lazos y desarrollar las relaciones en el ámbito militar. Occidente está comenzando a construir un nuevo eje como el que fue creado por los regímenes fascistas de Alemania e Italia y el militarista Japón, señaló el jefe de la Federación Rusa, en la televisión Rossiya 24. He puesto este comentario, solamente a modo de verso suelto, para mejor comprensión de que el pacto de los años de 1930, se parece como dos gotas de agua, al pacto antirruso actual de 2023, y con el nazismo occidental como base ideológico del eje europeo. Sobre la guerra, decir que ayer saltó una noticia muy esclarecedora. El aeropuerto de Tiraspol se ha actualizado para acomodar cualquier tipo de avión militar ruso. Como ya sabréis, Tiraspol es la capital de Transnistria, blanco y en botella. Las imágenes de satélite muestran que el aeropuerto de Tiraspol se está preparando para recibir aviones militares rusos. Según los datos presentados, el aeropuerto de Tiraspol se ha modernizado y ahora es bastante capaz de recibir aviones militares rusos, lo que, a su vez, asustó bastante a Occidente. Porque si Rusia tiene ese deseo, teniendo en cuenta la coordinación de acciones con la República de Moldavia de Pridnestrovia, Rusia puede colocar en el territorio de Pridnestrovia un gran contingente de tropas, incluso para proteger al Estado no reconocido, así como para apoyar a sus fuerzas de mantenimiento de la paz. En la imagen presentada,
se puede ver que el aeropuerto de Tiraspol ha cambiado seriamente en los últimos años y actualmente está completamente preparado para recibir casi cualquier tipo de aeronave, a excepción de las aeronaves pesadas. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales de las autoridades de la República de Moldavia de Pridnestrovia sobre este asunto. Sin embargo, dado que Ucrania representa una seria amenaza para Transnistria, es más que probable que Tiraspol se esté preparando para el peor de los casos. En el frente, los soldados del ejército ucraniano reconocieron la eficiencia destructiva del lanzallamas Solntsepekhov ruso. Los TOR rusos o sistemas de lanzallamas pesados destruyen efectivamente las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, literalmente arrasando con todo a su paso, incluidas las áreas fortificadas. Esto lo dijeron los combatientes ucranianos en los comentarios en Strana.ua. Uno de los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania notó el poder destructivo del Solntsepekhov ruso. Según él, cuando se usa esta arma, es casi imposible sobrevivir, incluso si estás atrincherado. TOS-1 se usa para desactivar fortificaciones, mano de obra enemiga, vehículos blindados y edificios. Golpea efectivamente objetivos a una distancia de hasta 6 kilómetros. La munición crea una nube de mezcla explosiva y luego la socava, obligando al oxígeno a entrar en esta reacción. Después de la detonación, la presión aumenta bruscamente y luego cae por debajo de la atmosférica en aproximadamente 160 milímetros de mercurio, lo que causa daño irreparable. El TOS-1A utiliza cohetes de propulsante sólido de 220 milímetros no guiados. Varias modificaciones están equipadas con ojivas de explosión volumétrica o acción incendiaria. Las primeras versiones de los misiles permitieron disparar a una distancia de hasta 3,6 kilómetros. Más tarde, se desarrollaron modificaciones mejoradas con un alcance de 6 kilómetros. El área de destrucción continúa con una salva completa de 24 proyectiles de hasta 40.000 metros cuadrados. La masa del vehículo de combate es de 46 toneladas en términos de movilidad y protección, no difiere de la serie T-72. La gestión la lleva a cabo una tripulación de 3 personas. TFTM Solntsepekhov es varias toneladas más ligero y tiene las mismas características de funcionamiento. Lleva una carga de munición adicional de 24 misiles. Una tripulación de 3 personas no dedica más de 15 minutos a la transferencia de municiones. El TOS-1A es en realidad un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, pero se parece poco a Grad, o al Smerch, debido a una serie de características. Se logran capacidades especiales de combate, dando ventajas sobre lanzadores de misiles múltiple tradicional. Sobre los ataques de ayer de la OTAN contra el ejército iraní, fuentes sirias informan de 30 soldados iraníes muertos en ataques nocturnos de Estados Unidos, o coalición internacional como la llaman. Por el momento, se sabe que como consecuencia de los ataques de aviones estadounidenses y más lanzadores de misiles múltiple contra instalaciones militares de Irán, y grupos pro-iraníes en Siria, al menos 32 personas murieron, mientras que unas 20 personas más resultaron gravemente heridas. El enfrentamiento actual es uno de los enfrentamientos más grandes entre Irán y Estados Unidos en Siria. Se sabe que aviones de combate estadounidenses F-16, un par de helicópteros de ataque A-64 Apache, así como sistemas HIMARS participaron en los ataques, que se registran por primera vez. Por parte de Estados Unidos, una persona murió y otras 2 resultaron heridas, mientras que en la base militar estadounidense y en las instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hay graves daños. Por el momento, la situación en las provincias sirias de Asaka y Deir ez-Zor se ha estabilizado. Sin embargo, dado que los enfrentamientos se prolongan por tercer día, es más que evidente que el enfrentamiento continuará esta noche, sobre todo porque Irán ya ha amenazado a Estados Unidos con una respuesta seria a la escalada de la situación en la región. Esto es todo amigos, reciban un saludo.